A ver, hoy en día estamos, pues, literalmente ahogados en datos, ¿no? La cantidad de información que se genera cada segundo es una auténtica locura. Y claro, el gran reto, la pregunta del millón es, ¿y ahora qué? ¿Cómo le damos sentido a todo esto? Es que, a ver, el problema de fondo es que los datos en bruto, así tal cual, son casi imposibles de entender. Imaginaos, hojas de cálculo infinitas, números y más números. A primera vista no dicen absolutamente nada. Es el ruido de fondo de nuestro tiempo, la famosa sobrecarga de información. Pero ojo, porque la solución a esto no es para nada nueva. Llevamos mucho tiempo usando un lenguaje súper potente que coge todo ese caos de números y lo convierte en ideas claras, en algo con lo que se puede trabajar. Mirad este panel, por ejemplo. En un segundo, de un solo vistazo, vemos el consumo, los costes, la producción, todo. Pues eso es la visualización de datos en estado puro. Vale, vamos al lío. Porque, ¿de dónde sale todo esto? Para entender de verdad el poder que tiene, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vamos a conocer a los pioneros, a la gente que, por primera vez, consiguió que las estadísticas contaran historias. Nos vamos a finales del siglo XVIII y al XIX. Y aquí hay tres nombres que son clave, que lo cambiaron todo. Primero, William Playfair. A este señor le debemos nada más y nada menos que los gráficos de barras, los de líneas y los circulares. O sea, las herramientas que usamos todos los días. Luego está Charles Joseph Minard, que era un auténtico genio contando historias con gráficos. Y por último, Florence Nightingale, que es una pasada porque usó los datos, casi como una herramienta para salvar vidas. Y hablando de Minard, mirad esta maravilla. Es que es increíble cómo una sola imagen puede contar una historia tan brutal. Este es su famoso mapa de la campaña de Napoleón en Rusia. Un desastre total. La banda más ancha, la de color beige, es el ejército yendo hacia Moscú. La negra, la vuelta. Y fijaos en el grosor. Representa el número de soldados. Mirad cómo se va haciendo más y más fina. Es tremendo. Y por si fuera poco, abajo, el gráfico de líneas va marcando las temperaturas bajo cero que pasaron. Es una obra maestra, de verdad. Combina un montón de datos en una sola historia visual que te deja helado. Y aquí tenemos el ejemplo de Florence Nightingale, que demuestra perfectamente cómo los datos pueden cambiar el mundo, literalmente. Durante la Guerra de Crimea, ella creó este diagrama, que a veces se llama Coxcomb. Cada quesito de estos es un mes. Y atentos a los colores. Lo azul son las muertes por enfermedades, por infecciones. Lo rojo por heridas de guerra. Y lo negro por otras causas. El gráfico gritaba una cosa. Estaban muriendo muchísimos más soldados por la falta de higiene en los hospitales que en el campo de batalla. Fue tan evidente, tan irrefutable, que gracias a esto se impulsó una reforma sanitaria enorme. Impresionante. Bueno, y si damos un salto hasta hoy, ¿qué pasa? Pues que todos estos principios que acabamos de ver no son cosa de un museo, para nada. Están metidos hasta el fondo en nuestro día a día, aunque muchas veces ni nos demos cuenta. Mirad esta comparación, que es genial. A la izquierda, el gráfico de Nightingale de 1858. A la derecha, uno de Our World in Data sobre los casos de COVID. Han pasado más de 160 años, y seguimos usando los mismos principios visuales para entender una crisis sanitaria. La tecnología es otra, claro, pero la necesidad de nuestro cerebro de ver patrones, de entender las cosas con los ojos, esa sigue intacta. Es que, si nos paramos a pensar, la visualización de datos está en todas partes. En los paneles que controlan el tráfico de una ciudad, en la pantalla que monitoriza una fábrica, en el análisis de lo que gastamos de luz en casa, en cómo se gestionan los vuelos de un aeropuerto y, por supuesto, en las apps de salud que llevamos en el móvil. Vamos a un ejemplo que seguro que nos suena a todos. Una app de fitness, la que sea, como Google Fit. Coge un montón de datos que por sí solos son un poco rollo, pasos, ritmo cardíaco, minutos de actividad, y los convierte en gráficos súper sencillos y que además motivan. Esos anillos que se van completando, esas barras de colores, nos dan feedback al instante y nos pican para que nos movamos más. Hacen que nuestros propios datos sean fáciles de entender y, lo más importante, que nos sirvan para algo. Vale, ya hemos visto el porqué, hemos visto de dónde viene y lo importante que es. Ahora vamos a la parte práctica, al cómo se hace esto. Vamos a ver las claves para poder crear visualizaciones que funcionen y para empezar a contar historias con los datos. Lo primero, y esto es súper importante, es que una buena visualización no sale por arte de magia, no. Sigue un proceso, unos pasos muy claros. Primero, investigar, buscar buenas fuentes. Segundo, seleccionar los datos que de verdad importan, no vale todo. Tercero, hacer un boceto, un borrador. Cuarto, ya con todo claro, se elabora el diseño final. Y el último paso, que es el objetivo de todo esto, es que la gente lo vea, lo entienda y aprenda algo, que pase de la información al conocimiento. Y a la hora de ponernos a crear, básicamente hay dos grandes maneras de hacerlo.
Por un lado están los gráficos que llamamos figurativos. Son los que usan dibujos o formas que se parecen a lo que representan. Por ejemplo, un mapa para datos de un lugar. Son muy fáciles de pillar a la primera. Y por otro lado están los no figurativos. Aquí entran las barras, las líneas. Son más abstractos, no se parecen a nada real, pero son buenísimos para encontrar patrones, tendencias, para ver lo que los números esconden. Entonces, la pregunta clave es ¿cuál uso? Pues depende, ¿eh? Depende totalmente de qué historia se quiera contar. ¿Queremos comparar cosas? Pues un gráfico de barras va de maravilla. ¿Queremos ver las partes de un todo, como en un presupuesto? Pues un gráfico circular, el de tarta de toda la vida o uno de barras apiladas. Necesitamos entender cómo se distribuyen los datos, un histograma o un diagrama de dispersión. Y para ver cómo algo cambia con el tiempo, ahí el rey indiscutible es el gráfico de líneas. Esta tabla es como una chuleta básica, pero súper útil de verdad. Y con todo esto llegamos a la clave de todo, al meollo de la cuestión. Porque el objetivo final de cada línea, de cada barra, de cada color en un gráfico no es solo enseñar unos cuantos números, va mucho, mucho más allá. Hay una frase que lo clava. El conocimiento es poder, la información no. Y es que es así. Tener un montón de información no sirve de nada si no la entiendes. La visualización es precisamente eso. Es el puente que convierte esos datos en bruto, esa información, en conocimiento de verdad, en algo que podemos usar. Es lo que nos permite pasar de saber el qué a entender el por qué. Así que la próxima vez que nos encontremos con un gráfico, da igual dónde, en un informe, en las noticias, en una app, no nos quedemos solo en mirarlo. Paremos un segundo y preguntémonos, a ver, ¿qué me está contando esto de verdad? ¿Qué patrones se ven? ¿Qué relaciones descubre? Porque en el fondo, detrás de cada buen gráfico, siempre hay una historia que merece la pena descubrir.